Muy buenos días, Iván. ¿Cómo estás tú? Aquí te estoy viendo. Bueno, Chile registró ayer 16 muertes nuevas por coronavirus y 1.684 casos, y los laboratorios informaron que se hicieron cerca de 27.000 test PCR con una positividad del 6,12%. Esto en términos generales, en términos de cifras generales, es una buena noticia porque no se está notando un incremento muy grande post 18 de septiembre en la cantidad de contagiados. Así que Ya, podríamos estar medianamente es contentos. alentador, digamos. Es alentador, exactamente. El último informe epidemiológico en todo caso dio cuenta de que hay más de 17.000 muertos por la infección entre confirmados y probables. Y además un dato nuevo que entregó es que más de 37.000 funcionarios y funcionarias de salud han tenido COVID y el 7,6% de los casos totales, y que 72 de ellos ellas han muerto. Así que no sé si le hemos hecho suficiente homenaje al mundo de la salud público y Es verdad. privado por lo que ha hecho en la pandemia. En otros países fueron como más efusivos los, Puede los ser, ¿eh? homenajes. Puede ser. Porque bueno, es un Al sector que se ha principio hubo más, expuesto. sí. Sí, es cierto, pero también es cierto que en el hemisferio norte en algún momento como que dieron por cerrada la crisis, Sí, eso es independientemente verdad. de Se pareció que que como que cantaban victoria. sí, Y ahí claro, están de nuevo. sí, es verdad. Pero Ahí bueno, están de nuevo. aquí no Bueno, dio ese momento de cierre, digamos. claro, es Sí, el cierto. día que alguien lo plantee, bueno, a ver la capotera que le va a llegar, digamos. Bueno, pero ahí vemos lo que son las cifras: 37.000 funcionarios y funcionarios de salud contagiados. Ahí vemos lo Increíble, que ¿eh? se han expuesto. Mucho, Y ahí sí. relacionado con eso, en paralelo, el Instituto de Salud Pública autorizó finalmente los dos primeros ensayos clínicos de vacuna contra la enfermedad. Se trata de la vacuna de origen chino, desarrollada por Sinovac Biotech, que es la que se está haciendo eh, a través de la Universidad Católica, y también colaboran otros, la Universidad de los Andes, por ejemplo, la Clínica Los Andes, y la estadounidense que trabaja Janssen Johnson Johnson, que es en acuerdo con la Universidad de Chile. Entonces, esas dos vacunas van a poder empezar a hacer ya sus pruebas clínicas, y el Instituto de Salud Pública está revisando también la vacuna de AstraZeneca con la Universidad de Oxford. Entonces, ahora empiezan a buscarse los voluntarios para estas dos pruebas que pueden hacerse hasta con 3.000 voluntarios cada una. Son para mayores de 18 años, no hay menores de 18 que puedan participar en las pruebas clínicas. En el caso de la vacuna china Sinovac Biotech, se autorizan pruebas con hombres y mujeres entre 18 y 59 años, con excepción de embarazadas y personas que ya hayan tenido COVID o personas inmunodeprimidas. Y los primeros participantes van a ser trabajadores de la salud, porque son los que están más expuestos al Ya, virus, y después se van a incorporar otros voluntarios, pero la idea es que sean siempre personas que están expuestas al virus, o sea, que salen, que por alguna razón ya. podrían enfermarse, porque eso es parte de lo que necesita la prueba clínica para ser efectiva. Claro, ligarse con el contagio, digamos. Claro, alguien que está totalmente Ponerse. encerrado en su casa No no, sirve, no va a no dar sirve para eso. no va a dar muchas señales. El No estudio de la pagan, por vacuna, si acaso, ya lo ¿qué? hablamos esto, que no pagan, es voluntario. No, no solamente, espérate, no solo no pagan, sino que además se les contratan unos seguros de salud. Lo que más encarece estas pruebas es que se les contratan unos seguros de salud atómicos, parte de la Ya, exigencia, y los monitorean todos los meses. ya. Ya. Y el estudio Bueno, de la vacuna de Janssen, liderado por la Universidad de Chile, va a incluir también voluntarios entre 18 y 59 años en la primera etapa, pero después se amplía. Y entonces van a poder sumar adultos mayores en la segunda etapa. Y también están autorizados para incluir como voluntarios a personas con enfermedades crónicas, siempre que se mantenga un control adecuado de ellas. Así que eso con las vacunas empieza como una nueva etapa con las vacunas. mira, Sí, eso. ya. Y, Sí, y te voy a impresionante. agregar. Oye, ¿Mm? perdón, agrega nomás, agrega. No, es que acá ya me estoy cambiando de tema en la investigación por el manejo de la pandemia. Ah, ya, dale. Así que si querías agregar algo sobre la vacuna, No, bueno, dale. la sala de la Corte, la sala penal de la Corte Suprema le pidió al ministro de Salud, Enrique París, que explique su rechazo a entregar los servidores con los emails del exministro Mañalich, de la actual subsecretaria Paula Daza y de la ex jefa de gabinete de Mañalich, Isiar Lina Sasoro,
y le pidió además que explicara cómo eso podría afectar la seguridad nacional, que fue el argumento que utilizó el ministro de Salud para no permitir la incautación de esos computadores en esta discrepancia o contienda que tienen con la Fiscalía y que hizo que el fiscal regional Centro Norte, Javier Armendari, le pidiera a la Corte Suprema que resuelva. Entonces ahora el ministro tiene 3 días hábiles para explicarse, para dar sus argumentos. Eso en el ámbito de la salud. No, te iba a interrumpir porque en Instagram nos pregunta Camilo Fajardo, G, en el plebiscito, ¿la gente que marca rechazo puede marcar también entre convención mixta y convención constitucional? Por Sí, supuesto. porque son dos Oye, papeletas distintas. son 2 papeletas distintas, una blanca y una beige. Todo esto lo aprendí en la conversación entre la Connie Santamaría y Felipe Bravo, que está ¿Ya? muy útil para entender los aspectos técnicos. Y ahí Felipe Bravo decía una cosa que tiene toda la lógica, o la Connie, uno de los dos decía una cosa que tiene. No solamente porque tú puedes estar por el rechazo, pero igual tener una preferencia por una de las dos tipos de asamblea, sino que también porque si no, no se garantiza el secreto del voto. Exacto. Porque si tú te llevas solo la papeleta de apruebo y rechazo porque vas a votar rechazo, entonces queda evidente cuál es tu voto. No, pues te tienen que entregar las dos, los dos Claro, papeletas. porque tú dijeras, no, no me interesa la segunda. No, porque estás diciendo que vas a votar, ¿te fijas? Exacto. Entonces, te entregan las dos papeletas y tienes perfecto derecho a votar por cualquiera de esas dos opciones. De hecho, hoy se presentan las papeletas, ¿eh? La cédula electoral se presenta hoy con todas sus características, la presenta el servicio electoral, es parte del cronograma. Se viste de gala el voto y sale a mostrarse. Exactamente. Ya, continuemos. 7:15, revisamos lo más importante con Angélica Bulnes hoy en Tele13 Radio, también en paralelo por Instagram Live. Oye, una cosa hablando de retrocedo, una cosa al plebiscito, los vocales de mesa se presentan el sábado. El 3. El 3. El 3, ¿Sábado? o sea, El sábado. el sábado, sí. Así que atentos. Porque además este año hay más vocales, porque hay más mesas. Claro, pues, Sí, pues se aumentó el número de mesas. se aumenta el número de mesas. Bueno, también Más aumenta el número vocales de y te locales. apuesto que más gente que se va a excusar por razones de salud. Es que hay más posibilidades de excusarse, Sí, por por eso desde los 60 años en adelante. Exactamente, entonces hay que estar atentos a lo que ocurre con los vocales. Ya, Ahora, hablando Camilo de... Fajardo, que es el que nos preguntaba, dice si se rechaza es contradictorio opinar sobre el tipo de asamblea. Sí, puede ser contradictorio, pero tienes derecho a hacerlo, digamos. No, a mí no me parece contradictorio, porque tú alguien puede rechazar, Dice, no pero quiero que haya esto, no pero quiero que haya esto, pero si ya pero va a por si haber, hubiera, prefiero la comisión constitucional, la convención constitucional. ya, eso, ¿Ya? ahí Eso. está. Ya, pues ya que estamos hablando de elecciones, sigamos en elecciones. Se venció el plazo para inscribir pactos ante el CERVEL para las elecciones municipales y de gobernadores del 11 de abril. Y entonces, Chile No fue Vamos una tarde logró... tranquila de primavera para la oposición, ¿no? Y para Chile Vamos tampoco. No, Tuvieron tampoco, distintos resultados, pero... claro, no, exacto, el desenlace fue distinto. o sea, unos se tomaron la cerveza al final del día más contentos que otros, pero... Bueno, Chile Vamos logró un acuerdo para primarias municipales y de gobernadores y los presidentes de partido de la coalición llegaron presencialmente, porque había plazo hasta las 5 para hacerlo presencial, pero después se podía hacer de manera online. Llegaron presencialmente a ratificar el pacto, se definió realizar primarias en Vitacura, en Lo Barnechea y en cerca de 40 otras comunas a nivel nacional. Lo mismo en el caso de gobernadores, el próximo 29 de noviembre son las primarias. O sea, otra elección más que se nos suma. El 29 de noviembre, Una elección para cada mes. sí, como que no lo tenía, no lo tenía registrado, pero claro. El 29 de noviembre ya, tan luego. ¿Viste? Te digo, una por mes. Un receso de verano. Bueno, y así se dio cerrada la atención de esta etapa. Entonces, parece que el cambio, lo que ocurrió en Chile Vamos, es que se cambió Vitacura, que era como uno de los nudos grandes que había, por hacer primarias en Lo Barnechea. Ah, perfecto. Y ante está la situación de Providencia y Las Condes, que también en algún minuto apareció, porque ¿qué pasa si sus dos alcaldes que han anunciado o que todos tienen intenciones presidenciales renuncian? No van a la reelección. Entonces, no quedó eso dentro del acuerdo, pero se avanzó en un protocolo para dirimir situaciones especiales como esa. Por ejemplo, si Evelyn Matei o Joaquín Lavín decidieran no presentarse a la reelección, bueno, ¿cómo resolverían eso? Claro, en ese caso lo que complica todo es que los dos son alcaldes de la UDI. Claro.
O lo Pero, complica o lo facilita, digamos, pero bueno, pero hace especial la situación, porque si fuera uno de cada partido, por claro, último, me cae partido se ya uno tiende a y empatar, uno, digamos, claro. exacto. Pero después de lo que pasó con Vitacura, es que no sé, de alguna manera no se mantuvo que era RN el alcalde que se va. Bueno, ya, pero Perdona, es llegaron que a su acuerdo. llegaron a acuerdo. No, Pero antes de eso, que me estoy riendo porque sándwiches dice aquí la pelea cuica, la batalla de los trapenses. Si se es adulto mayor, ¿por qué entra al sorteo de vocal para luego tener que excusarse? Primero, yo creo que no es sorteo, no es por sorteo. Lo hace la autoridad electoral, el TRICER lo hace. Y segundo, perdón, la Junta Electoral lo hace. Y segundo, eh, yo creo que van a dejar afuera a los adultos mayores, desde ya, digamos. ¿tú crees que van a Sí, quedar inmediatamente mm, fuera de la tómbola? yo creo, es que, como te digo, no es un sorteo, Sí, tener que trabajar propiamente es un tal. motivo para excusarse de vocal. En determinadas circunstancias, pero yo he visto algunos periodistas, por ejemplo, que tendrían que estar Eso, trabajando ese día y que han sido vocales, digamos. ya. Pero en general hay una eh, relativo entendimiento, digamos, de algunas necesidades. Ya, yo creo que acá en esta elección la gente joven se tiene que poner. Creo que no nos va a quedar de otra. Ya, Así es, ya. volviendo al punto, Volviendo al punto de los pactos electorales, entonces ya, Chile Vamos logró un acuerdo, pero la oposición no lo consiguió. Pese a que el martes en la noche parecía que había piso para lograr un acuerdo entre los distintos grupos de la oposición, no hay acuerdo para las primarias del 11 de abril. El Frente Amplio entonces llegó ante el CERVEL, inscribió sus propias primarias, llegó como a las 4 de la tarde, incluyó sus propias primarias para competir en las elecciones de alcaldes, concejales y gobernadores regionales. Y parece que ahí tuvo parte del problema porque nadie esperaba que llegaran como no, sorpresa. La Carola Toa lo contó anoche, ayer Parece que estuvo muy en bueno página eso. 13, es que Cuenta. es muy bueno el relato, porque además tenía Sí. mucha información de lo que había pasado. Se contaba que en la sede del Partido Socialista estaban en la reunión como para ponerse de acuerdo, primero que los habían dejado esperando en la mañana, en fin, y Parece que de que se repente, juntaron con el otro pacto exacto, paralelamente. en paralelo, ya, en fin, pero bueno, ya se habían sobrepasado eso y estaban en la reunión con gente del Frente Amplio en la mesa y de repente dijeron, hoy está llamando la no sé cuantito, una periodista que estaba en el servicio electoral diciéndole, oye, ¿por qué que llegó la presidenta de RD y llegó otra persona y van a inscribir un pacto? Y así se enteraron. Literalmente se enteraron por Por la la prensa. prensa. Por la prensa, sí. Y ahí quedó la grande. La grande. ¿Sí? Y además que debe haber sido muy cómodo para los representantes del Frente Amplio que estaban en la sede del Partido Socialista poner la cara, me Han imagino. tenido que poner la cara. Se Tal en el cual. sentido, es un momento de aquellos. Porque yo creo que lo que recibieron de vuelta no debe haber sido unos comentarios tan simpáticos. Pero bueno, entonces, bueno, se inscribe Frente Amplio por su parte, Convergencia Progresista junto a la DC, Pro y Ciudadanos después de eso hicieron lo mismo, y en tanto el Partido Socialista y el Frente Regionalista Verde Social finalmente no se terminaron sumando al pacto que Ya, pero ingresó espérate un como, poco, porque a se ver, dice rápido que el PRO se metió a este pacto para claro, primarias. pero en algún minuto tenía un pacto con el Partido Comunista, Es parte de Unidad por el Cambio con el Partido Comunista y el Frente Regionalista Verde, pero tiene un pacto con pero tiene un pacto Convergencia. con los otros. Me Esto tiene va a haber que confundida. aclararlo hoy día. Me tiene un poco confundida la oposición. Pero Es bueno, un poco confusa. ya, lo que pasa es que había un preacuerdo el martes que decía que competían todos en 4 regiones. 4 regiones competencia. En 6 competían la DC con Convergencia Progresista. Y en otras 6 competían Unidad por el Cambio con el Frente Amplio. Se era como un preacuerdo. Ese era el preacuerdo, sí. Claro, pero O sea, no, después, eso no fue un preacuerdo, eso fue un preacuerdo entre el Frente Amplio y Unidad por el Cambio, que claro, para llegaron a proponerle proponérselo a a los otros. Convergencia. Claro, y ahí Claro, los de Convergencia, es súper dijeron, enredado porque nadie sabe quién es quién, pero los de Convergencia, que son la ex nueva mayoría, básicamente, dijeron, no, pero ¿cómo? claro, Si claro. Es que estábamos no de nos acuerdo en ayuda otra cosa. tanto que ahora todos tengan unos nombres nuevos para los pactos. No, y el pacto nuevo, ¿sabéis cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eh, Se me olvidó, pero es como fuerza constituyente, ponte tú, algo así. Pero lo Vamos, acabo de leer. van Lo a voy a tener buscar que por hacer mientras. van a tener que hacerle un poco de difusión a los nombres de sus pactos, porque si a nosotros que más o menos hablamos de esto todos los días nos cuesta, ¿qué podemos esperar para el resto de la Claro. gente? Mm. Ya, pero entonces,
en el sector, cada sector acusa al otro que no quisieron, que exigían blindaje, que no quisieron soltar bastiones importantes. ¿Para qué vamos a entrar a picar tanto? Y entonces, finalmente, no hubo pacto. El presidente del partido del PPD, Heraldo Muñoz, fue muy crítico con el Frente Amplio, Está un indignado. bloque al que acusó de haber llamado supuestamente a primarias en todas las regiones, pero que en privado pidieron blindaje para por lo menos 6 regiones. Pero Unidad constituyente se llama el pacto nuevo. unidad constituyente. Ya. Bueno, sí. Malo, porque al final es mejor que los bloques estén unidos, que estén dispersos. Bueno, pero para que estén unidos tienen que tener razones para estar unidos. Y aparte, aparentemente no tienen tantas Parece razones. que no Pero las bueno, han encontrado. exactamente. Bueno, ahora la derecha por un rato, como decíamos al principio del programa, se siente y come cabritas mirando el espectáculo, Sí, porque ya, lo que va a pero pasar hoy cada día vez va a que... ser... No, hacia aquí nadie se puede sentir victorioso. Estamos revisando lo más importante Estamos con Angélica Bulnes a esta hora, empezando. 7:24. ¿Qué más? Hablemos de la tasa de desempleo que llegó en el trimestre junio-agosto a 12,9%, 5,4 puntos más que la misma del mismo periodo del año pasado, pero 0,2% menos que entre mayo y julio. O sea, la situación es grave, sigue siendo muy grave, pero por lo menos hay una pequeña mejoría. Eso podría ser la manera de resumirlo, esto según los datos del INE. Ahora, como han indicado distintos expertos durante los últimos meses que han insistido en esto, el dato del desempleo no alcanza a registrar todo el impacto de la crisis. Esta crisis es tan anómala en términos de que había cuarentenas, de que la gente no podía salir de su casa, que mucha gente que ha salido de la fuerza de trabajo no se contabiliza como desocupada porque no estaba buscando. Entonces es mejor ver cómo ha evolucionado el empleo. Y ahí también hay algo de luz, hay noticias algo mejores. Los ocupados entre junio y agosto cayeron 19,4% en 12 meses, es decir, en el último año se han perdido 1.785.000 puestos de trabajo, pero esta caída de entre junio y agosto fue menor a la registrada en el periodo anterior, cuando llegó un récord de 20,6%. Entonces, en el último trimestre hubo un alza de 119.000 empleos con respecto al anterior, a los últimos trimestres medidos, que esto es el primer incremento que se da desde marzo, previo a la crisis sanitaria, y el 46% de estos puestos de trabajo, estos 119.000 puestos de trabajo, fueron en comercio, restaurantes y hoteles, que son los sectores que han sido más castigados y que en el último tiempo han comenzado, a las últimas semanas, han comenzado a reactivarse. Y más de 60.000 de esos empleos fueron para mujeres. Lo que te demuestra también cómo el empleo femenino se da precisamente en algunos de los sectores más castigados de la pandemia. ¿Y qué más te voy a decir? Bueno, el presidente de la República, Sebastián Piñera, destacó estos resultados de la encuesta del INE, dice, después de largos meses en que la pandemia del coronavirus y la recesión mundial nos ha golpeado con mucha fuerza, estamos empezando a ver cómo el empleo empieza a crecer, cómo la actividad económica se empieza a recuperar y cómo el país se empieza a poner en marcha. Así que ojalá que eso siga. Y en paralelo, en la sala de la Cámara de Diputados, se rechazó por 66, hubo 66 votos a favor, 70 en contra y 8 abstenciones. Se rechazó el aumento de 6.000 pesos del sueldo mínimo. Entonces ahora el proyecto pasa al Senado sin monto, porque en el fondo se aprobó en general la iniciativa. Todo el resto, digamos, claro. Claro, pero no el monto. Entonces van a tener que ver qué pasa en el Senado. El titular de Hacienda, el ministro que va a estar contigo en el siguiente bloque, dijo que van a reponer la indicación por los 6.000 pesos. Y nuevamente insistió en los argumentos de los que ya he hablado, que es que esto finalmente un aumento más grande terminaría afectando a las pymes. Claro. Y que estamos en una situación crítica que no admite más. Ahora, ahí es muy complicado, el papel de la oposición es muy complicado, entiende que le gustaría que el aumento fuera mayor, o sea, que además quiere ponerle un problema político al gobierno, pero por otra parte, si se pone muy duro, termina rechazando y el proyecto queda en nada, el salario mínimo queda donde mismo. Claro. Entonces los perjudicados son otros, no el gobierno necesariamente. Entonces ahí es delicado el punto de negociación. Se inicia también la discusión de la ley de presupuesto. Hoy día el ministro de Hacienda, después de estar con nosotros, tiene que hacer un informe del estado de la Hacienda Pública a la Comisión Mixta de Presupuesto, que después se subdivide en comisiones para analizar una a una las partidas de la ley de presupuesto. Tiene periodo de 2 meses para que todo el proyecto quede aprobado en el Congreso. Eso. Con la ley de presupuesto. Y se presenta el IMASEC, dijiste también, ¿no? Sí, IMASEC, el Banco Central informa el IMASEC. No sé si a las 8 o a las 8:30. Y
y lo último, hablemos de por qué no estuvimos en Instagram Live ayer, que es porque nos dedicamos a hablar con Sergio Ursúa desde Estados Unidos, el economista, sobre el debate presidencial de la noche anterior. Claro, que fue un debate histórico y que está teniendo varias consecuencias. Una es que, además de las críticas internas y externas que se produjeron a todo nivel por la calidad del debate, o sea, por la mala calidad del debate, el líder de la mayoría republicana, el senador Mitch McConnell, dijo que es inaceptable no condenar a los supremacistas blancos. No aludió directamente al presidente Donald Trump, pero claramente está haciéndose cargo de la alusión del presidente en medio del debate, en que se negó a condenar a los supremacistas blancos e incluso le hizo un guiño al grupo Los Proud Boys, que es un grupo como de extrema derecha, que les dijo ahí que estén en la guaita y esperen. Tal cual. Y entonces, esta segunda vez en pocos días en que la mayoría republicana tiene que salir a contradecir al presidente en dos aspectos bien delicados. Acuérdate que la semana pasada fue que se van a respetar los resultados de la elección y ahora que hay que condenar a los supremacistas blancos. Y por otro lado, la Comisión de Debates Presidenciales, que es la que organiza estos debates, la que tiene a cargo toda la estructura, dijo que va a cambiar el formato luego de las constantes interrupciones que hubo de parte del presidente Trump, que no dejaba avanzar a su contrincante Joe Biden. No, habrá nuevos límites de tiempo, no especificó cuáles van a ser esos cambios, ni tampoco si se le va a poder cortar el micrófono a alguno de los contrincantes que no cumpla, pero dijo que el nivel de caos que hubo y lo incoherente que fue el debate obliga a hacer cambios. Y bueno, supuestamente esa parte de esos cambios ya los deberíamos ver la próxima semana, porque el próximo miércoles está pactado el debate vicepresidencial. Claro. Y el 15 Vamos a de tener octubre actividad viene... varias semanas, claro, porque es el miércoles de la próxima semana, el 7, y después el 15, una semana después, Claro, el segundo. o sea, la semana subsiguiente, el segundo debate de Trump-Biden, digamos. Claro, ese es en Miami. Y después viene uno en Tennessee. Increíble. ¿Cómo va a ser ese segundo debate? Y algo El más, segundo bueno, además es con público, ojo, es town hall. Lo que los gringos tiene- llaman eso, el town hall, que es con la gente ahí que hace preguntas. lo que lo va a hacer aún más, Sí, no po. sé qué adjetivo usar. Vamos a Aún ver más. cómo va a ser además en términos de medidas de seguridad y todo eso, ¿no? Bueno, y también hay todavía muchas críticas sobre el periodista que le tocó moderar, a quien nosotros como parte del gremio compadecemos. Honestamente. Sí, era muy difícil hacer eso, pero bueno. Muy difícil. Pero ha habido harta crítica sobre él. Mucha crítica, y él habló también y dijo que bueno, que había desaprovechado también, que había algo de desaprovechado una oportunidad, que le faltó ímpetu para interrumpirlos. No es fácil, ¿eh? Yo encuentro. No es fácil. No es nada fácil. 7 de la mañana con 31 minutos. Con Angélica Bulnes hemos revisado lo más importante de esta jornada y nos volvemos a encontrar con ella después del siguiente bloque en el Rat Pack, en la mesa Así de es. editoras. Te voy a contar de Kino. Ah, sí, se murió Kino. Se murió Kino. Ya. Ahí de eso hablamos en el Rat Pack. Ya. Así que nos vemos Ok. más rato. Muy buenos días. Con Angélica Bulnes